Stand up on your feet and give the Lord a hand clap of praise. Él no te trajo hasta aquí para dejarte. Él tiene un plan para contigo. ¿Cuántos necesitan un milagro de parte de Dios? Supernatural multiplication. When you follow in the word, you move beyond idea, belief, conviction. And when you really get a revelation, God brings complete restoration. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle ahora como que ya me dio la solución, como ya me dio la contestación. Puedo empezar a alabarle a Dios desde ahora porque el crédito de Dios es bueno conmigo. Nunca me ha fallado. Si me sacó de la droga, si me sacó de las calles, si me sacó del alcohol, si Dios ha hecho un milagro de salvación, la palabra lo dice. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle ahora. Números capítulo 4, verso 5. Mira lo que dice la Biblia. Dice aquí, cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto. Cubrirán la cortina interior con cuero de cabra de la mejor calidad y por encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul. Por último, colocarán las varas en su lugar para trasladar el arca. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. Entonces, estamos aprendiendo de este verso muchas verdades espirituales. Voy a leerle aquí lo que tengo para no pues repasar mucho de lo que ya hemos dicho, ¿ok? La adoración que Dios quiere recibir o quiere establecer en nuestros corazones está basada o tiene que estar basada en una pasión sincera por su presencia. Todo el mundo diga una pasión sincera por su presencia. ¿Y qué más? Y tiene que estar establecida esa adoración en una comunión íntima y verdadera con su naturaleza relacional. Dios es un Dios personal y súper relacional. Eso es lo que Dios quiere establecer en nuestros corazones. Ahora, eso de lo relacional, que hemos venido hablando bastante de eso, es un concepto bastante abstracto y confuso y no familiar para muchos de nosotros. Y eso es el primer problema que Dios tiene con su pueblo y Él quiere instruirle para que puedan aprender cómo acercarse a Él. ¿Okay? Y no solamente eso de lo relacional es problemático, lo de la motivación pasional, de la sinceridad. Eso es una experiencia que la mayoría de las personas en el mundo en general nunca van a experimentar en sus vidas. Eso de ser sincero. Qué difícil es eso, ¿verdad? Los mandamientos de la Biblia, en otras palabras, estoy tratando de explicar, muchas veces tan solo son como si fueran ejercicios que Dios está dando para concientizar acerca de los problemas de la limitación y la insuficiencia de nuestra condición humana. Nosotros estamos en una condición que muchos conceptos que Dios nos quiere dar, ni siquiera los podemos captar. Entonces, traducción, como tenemos esa condición, ese problema, para entrar a la presencia de Dios, para recibir más del poder de Dios, Dios tiene que primero instruirnos y enseñarnos cómo comportarnos y cómo familiarizarnos con estos conceptos. Y eso es todo lo que son las instrucciones bíblicas, los mandamientos, la ley. Todo lo que usted ve en el tabernáculo es un diseño divino para revelar verdades espirituales. Atrios, cuerpo, lugar santo, alma, lugar santísimo, espíritu. ¿Ok? Todo representa una realidad espiritual, algo que está sucediendo en el corazón. Nosotros no lo podemos ver, so Dios hace algo ilustrado para que a través de algo que tú puedas ver visual y que puedas hacer maquinalmente o rutinariamente, puedas quizá iluminar tu mente al recibir algo que está sucediendo en el mundo invisible. Dios vistió al sumo sacerdote y a los ministros con los mismos colores, piezas, elementos, minerales, vestiduras que representaban lo mismo que estaba en el tabernáculo, como queriendo indicar el tabernáculo es el mismo adorador. Pero tiene que practicarlo en una forma de expresarlo en un tabernáculo para que esas verdades se capturen y se revelen concretamente. Es como Dios bajando nuestra limitación para que se haga más sencillo entender sus verdades espirituales. Y eso hace sentido porque nosotros cuando vamos a explicar algo, por ejemplo a un niño, pues nosotros damos ejemplos
Tú no le escribes ahí 2 más 2 es 4. Tú le dices, mira, 2 lápices más 2 lápices son 4 lápices. Y es como que más fácil para entender cuando hay un ejemplo, cuando hay algo visual. Y Dios está visualizando en su tabernáculo cosas externas para describir verdades que tú y yo, si tan solo Dios nos las revela o nos las muestra, no las vamos a capturar. Entonces, este mandamiento que estamos estudiando, Números capítulo 4, es uno de esos principios, unas verdades que quiere Dios desenmascarar algo en nosotros, que a través de este ejemplo, de este mandamiento, una verdad espiritual que nos prohíbe o nos limita a adentrarnos más a la presencia de Dios. Dios nos quiere enseñar que hay algo que limita que nosotros podamos experimentar su gloria, y por ello tenemos que a veces ser expulsados o limitados a través de un velo. Antes de que tú quieras entrar a la presencia de Dios, tienes que entender que Dios mandó a que hubieran velos que limitaran al ser humano hasta que se confrontara primero con algo que lo impide entrar más allá de la cortina. ¿Ok? Hay un velo del lugar santísimo al lugar santo. Hay otro velo del lugar santo a los atrios. Hay otro velo en la cara de Moisés. Hay un velo sobre el arca. Toda la Biblia está revelando, no puedes simplemente adentrarte sin primero ser confrontado, que hay cosas que limitan o impiden que tú puedas disfrutar la totalidad de lo que Dios tiene para tu vida. Y eso es lo que tenemos que aprender. Moisés entraba de una. Right? Moisés no pasaba por todo ese proceso, porque Moisés entendía la realidad de la revelación espiritual de lo que eso representaba, y como ya lo dominaba, se acercaba con confianza, con corazón sincero. Entonces, tenía una relación con Dios. No es accidental que la Biblia dice que hablaba con Dios cara a cara. Eso de cara a cara es continuamente reflejado a través de la Biblia. Era una naturaleza relacional, era una pasión de sinceridad. Dios podía ser abierto con Moisés porque Moisés sabía cómo ser abierto con Dios. Entonces esa relación lo llevaba a poder experimentar más de la gloria, hasta el punto que el rostro de Moisés representaba la gloria de Dios, de la misma que el rostro de Dios le daba la gloria a Moisés. Cara a cara. Intimidad. Entonces, los hijos de Israel no podían entender ese principio. Necesitaban el tabernáculo, los mandamientos, las ordenanzas, para que esas realidades o revelaciones poco a poco fueran transformando su mente y su corazón. Entonces, la Biblia nos da estos principios para que aprendamos a cómo nosotros adentrarnos más a Dios. ¿Qué dice la Biblia que era la bendición sacerdotal? Que el Señor te guarde, el Señor te cuide, el Señor te bendiga, que el Señor haga su rostro resplandecer sobre ti. ¿A quién le resplandecía el rostro? A Moisés. Que tú puedas tener esa intimidad que Moisés experimenta. Eso es lo que está diciendo. Que por la gracia del sacrificio, del orden sacerdotal, a través del sacrificio de la vida consagrada de un sumo sacerdote y de los levitas, que Dios te tome en gracia y te atribuya cosas que tú no te mereces o quizás ni puedas entender, hasta el punto que puedas madurar y llegues a tener la misma intimidad que Dios quiere, que Dios tiene con Moisés. Dios la quiere para todos ustedes. Proclama eso sobre el pueblo, declara eso sobre el pueblo. Entonces, este principio nos revela que quizás no sea tan fácil eso de la sinceridad y lo relacional como nosotros pensamos. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces Dios está tratando de educar al pueblo a través de unos preceptos y ordenanzas que, a pesar de que Él está presente, manifestado en su presencia en medio de ellos, aún así ellos no lo desean o no lo aprecian ni lo valoran como es debido. Dios está diciendo, mira, aquí yo estoy, pero la realidad es que todavía no saben cómo comportarse en mi presencia ni cómo tratarme. ¿Lo ven? Y Dios sabe eso. ¿Qué quiere? Enseñarle al pueblo. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está en tu corazón. Estas son las actitudes que tienes que confrontar. Estos son los problemas con los cuales yo me enfrento continuamente. Estas son las razones por las cuales tú no puedes ir más allá del velo. Esto es lo que te limita y te impide. Y continuamente los mandamientos estaban para llevar a eso. Aunque Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 que el pueblo nunca lo entendió. Dice, hasta el día de hoy todavía el velo reposa sobre sus corazones. Hasta el día de hoy todavía el velo está cuando leen la Biblia. Nunca llegaron a tener esa experiencia. Dios la quería para ellos, pero ellos nunca la entendieron. Que no nos pase así a nosotros, que tengamos todavía el mismo velo que estaba sobre el pueblo de Israel, porque tengamos la misma dureza de corazón y no entendamos los principios de cómo Dios nos ama,
de cómo Él quiere tener una relación íntima con nosotros, de cómo Él quiere darnos esa sinceridad pasional por su presencia, porque Él es el que te la da, no es que tú la desarrollas. Aprendamos estas verdades para que podamos experimentar más intimidad con Dios. ¿Cuántos quieren experimentar más intimidad con Dios? Eso es lo que estamos estudiando. Estas historias y estos pasajes o relatos o reglamentos están encerrando verdades de la condición humana. Y es solo a través de estas vivencias que el pueblo experimentó y las experiencias personales de cada uno, es la única manera que Dios pudo capturar y preservar esas realidades para que se enseñen a las generaciones. Ponte a pensar qué hermoso eso, que todas estas historias de la Biblia están encerrando estas mismas verdades. Y están escondiendo detrás de estas enseñanzas la práctica de cómo administrar bien la presencia de Dios. De eso se trata toda la Biblia. No es complicado, no es difícil. Toda la Biblia se trata de un manual de cómo administrar la presencia de Dios. Todo es simplemente Dios creando situaciones y dando órdenes e instrucciones para que el pueblo sepa cómo poner su corazón en las cosas correctas y a través de las coordenadas y los diseños divinos se acerquen más a disfrutar la intimidad con el Padre Celestial. Toda la Biblia se trata de cómo adorar a Dios. Eso se oye tan trivial para muchas personas. Yo sé que mucha gente hasta se le hace difícil adorar y muchas personas se le hace difícil aceptar que van a pasar la eternidad adorando. Porque eso es algo que se oye superficial para nosotros. Igual que se nos hace superficial o difícil aceptar que toda la vida vamos a estar teniendo intimidad con alguien, viendo el rostro de Dios. No nos cansaremos de verle el rostro a Dios. Eso está revelando nuestra actitud, nuestra apatía, nuestra condición y la falta de apreciación que tenemos de las realidades espirituales. No hemos despertado el corazón para darnos cuenta que de verdad lo único que tú quieres es eso. Es lo que tu corazón desea. Pero hasta que tu corazón no sea transformado y no quites el velo, Dios no puede confrontarte para que seas transformado a entender esa realidad. Estas historias relatan estas verdades. Yo le di ejemplos como David y aquí estamos viendo ejemplos como Moisés y le podría dar miles de ejemplos, pero no voy a repetir lo mismo que ella ha dicho, voy a ir a lo de hoy, ¿ok? Entonces todas estas ordenanzas del Antiguo Testamento están dándonos códigos, vamos a decir que son secretos, diseños divinos. Son importantes porque te van a enseñar a ti a cómo descubrir y administrar una experiencia auténtica de adoración en la presencia de Dios. ¿Cómo tú vas a poder desenmascarar los asuntos y los conflictos del corazón que estorban e interrumpan la manifestación de la presencia de Dios si Dios no te los muestra? Su palabra te los va a mostrar. Su revelación y su espíritu se van a poner de acuerdo con lo que ha sido enseñado y a través de las vivencias de tu vida Dios va a poder transformarte. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es sencillo. Dios solo quiere desenmascararnos para nosotros poder tener reconocimiento y llevarnos al arrepentimiento que nos puede permitir recibir transformación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Número 1, desenmascarar. Número 2, confrontar. Número 3, reconocer. Número 4, arrepentimiento. Y luego transformación. Pues no, todo el mundo quiere experimentar transformación sin reconocimiento y sin arrepentimiento. Entonces nadie quiere ser confrontado y como no queremos ser confrontados, Dios no nos puede desenmascarar y entonces su presencia se puede manifestar, pero nosotros no vamos a disfrutar la intimidad con Él porque lo que el resentimiento, la ira, el enojo, la vanidad, el orgullo, la altivez, la arrogancia permanecen ahí y tú no puedes ser libre de ellos hasta que no te arrepientas, pero no te puedes arrepentir hasta que no seas confrontado y lo reconozcas y no lo puedes reconocer hasta que Dios no te lo muestre. Entonces el velo está enseñando. Hay algo en ti que tiene que cambiar antes de que el velo sea removido. Y nos está enseñando, ese es el proceso que Dios nos quiere llevar. Se llama transformación. Todo el mundo diga transformación. Todo el mundo diga aceleración, aceleración. No, broma, eso no. Sí, esto no tiene que ver nada con buenos consejitos o pensamientos positivos o motivación para la autoayuda o sugerencias para el éxito. Esto no tiene que ver nada con eso. Eso es lo que nosotros hemos hecho del Evangelio. Yo voy a ir a oír algo positivo, que me motive, algo que me inspire, algo para tener éxito. Usted no necesita ni a Dios ni a la Biblia para eso. Hay libros buenísimos de autoayuda en la biblioteca. Usted va a un seminario de
de Isagenis o un seminario de Herbalife. ¿Herbalife qué se llama? Herbalife. O un seminario y ahí usted va a ser más motivado. Eso parecen hasta evangélicos esa gente. Y se abrazan y parece una iglesia eso ahí. Usted no tiene que venir a la presencia de Dios para eso. Dios no está en ese negocio. Dios no está en ese negocio de tratar de motivar a nadie. Dios lo que quiere es que tú experimentes intimidad en su presencia. Esa es la agenda de Dios. Esto se trata de cómo tener intimidad, cómo experimentar más de la presencia. Y Dios le reveló a Moisés estos secretos. Y están encerrados en la Biblia para que nosotros los estudiemos y podamos adentrarnos más en la experiencia de la adoración. Básicamente Dios estaba enseñando al pueblo cómo ser educados en su presencia. Eso es lo que básicamente está pasando. Cómo comportarse con los protocolos del cielo y la ética de Dios. Y toda la ética de Dios es una del corazón. Es difícil llegar al corazón. Dios tiene que mostrar y dar muchos ejemplos y poner muchos mandamientos y muchas reglas para ver si se abre la mente y ves el secreto de lo que está por dentro de nosotros, que nosotros a veces no reconocemos y no entendemos. Dios está enseñando cómo comportarnos. Usted nunca le ha enseñado a alguien cómo comportarse. Cuando nosotros tenemos los niños y se sientan a la mesa y los niños están y virando todos los platos y abriendo así, y la comida se le cae así, y nosotros poquito a poquito le vamos enseñando, no, mira, coge la cuchara, ¿verdad? No hables con la boca llena. ¿Eso no es? Bueno, algunos enseñan, ¿verdad? Y porque usted quiere que el niño aprenda cómo comportarse. Porque hay una ética, hay una manera de hacer las cosas. No quiere que le dé indigestión, no quiere que le caiga mal la comida. No quiere que haga un reguero porque después usted lo tiene que limpiar, ¿verdad? Entonces, si tan solo aprendemos la ética de cómo comportarnos, podemos mejorar la experiencia de lo que queremos recibir. Y Dios tiene experiencia para ti y para mí. Pero primero nos tiene que enseñar cómo comportarnos, el protocolo. La ética de Dios es del corazón. Está diciendo, tienes que aprender el secreto de la sinceridad, del arrepentimiento, de la humildad, del quebrantamiento. Tienes que aprender el secreto de reconocer y dejar que yo te desenmascare. Tienes que aprender cómo ser confrontado cuando yo quiero revelar algo en tu vida. Tienes que aprender cómo ver, cómo el velo tiene que cubrir lo que tú quieres experimentar hasta que tú primero no reconozcas lo que está mal en ti. Eso es todo el tabernáculo, eso es todos los mandamientos, eso es todas las ordenanzas. Entonces ese es el secreto de lo que Dios quiere enseñar. Dios cubrió el rostro antes de pasar sus espaldas por Moisés. Moisés cubrió su rostro cuando le hablaba con el pueblo. Cuando no estaba dando los mandamientos. El arca tenía ese mismo velo. Todo esto está enseñándonos una revelación. Moisés experimentó personalmente, ponte a pensar esto conmigo, el sentir de Dios. Porque tuvo que cubrir el rostro como Dios tenía que cubrir su gloria. Si Dios no, solo Dios quería darle al pueblo instrucciones. ¿Y qué quería Dios? Llevarlos a intimidad, pero Él no podía compartir intimidad con el pueblo. Tan solo se limitó a que recibieran el mandamiento y a ver si lo ponían por obra. ¿Cómo se sentiría Dios de tener que cubrir una gloria que Él quiere que todos experimenten? Moisés sabía exactamente cómo se siente porque él tenía la gloria sobre su propio rostro como Dios la tiene sobre la suya y tenía que cubrirse igual que el arca se cubría. Moisés se tenía que cubrir. Logró capturar el sentir de Dios. Esa es la manera que tú recibes la pasión sincera y genuina en su presencia que te hace conocer a Dios para adorarle de corazón. Cuando Él te pone en ti su sentir. Pero eso no es algo, como dicen, light o relajante. Eso es algo que hasta cierto punto podemos decir que es incómodo. Tiene que ser incómodo. Se podrá ponerte, vamos a decirlo de esta manera, Moisés experimentó la frustración de Dios. Bueno, no les puedo mostrar, no pueden ver porque hasta miedo le da, no puedo mostrarle, no puedo experimentar lo que yo experimento, me tengo que tapar. Entonces, esa frustración que estaba en Dios es el sentir de Dios que hacía que Moisés se apasionara más en la presencia de Dios y conociera más el corazón de Dios. Y sabía cómo adorar, sabía cómo tener un lenguaje con que conversar con Él, sabía cómo adorar apasionadamente. Entendía eso porque pude experimentar ese sentir. Pero ¿cuántos de nosotros
estaríamos dispuestos a recibir la frustración de Dios. Nos sería inconveniente. ¿Lo ven? Y fíjate cómo es Dios, que Dios, sabiendo que a ti te sería inconveniente su frustración, no te la da, se la da a otro para que interceda por ti. Y entonces ahí nosotros decimos, ve tú a hablar con Dios y después nos dices lo que Dios dice. Imagínate que Dios tiene que separar personas, los levitas, separar personas, Moisés, separar personas que literalmente se sacrifican toda la vida para que otros disfruten de algo que tú deberías recibir, pero no tienes la capacidad de recibirlo, y Dios por su misericordia y por su gracia no comparte su frustración contigo, sino que te regala a alguien que te da el amor que se supone que experimentaras tú buscándole relacionalmente, apasionalmente. Esas verdades nosotros las tenemos que aprender, porque si no queremos pagar el precio para intimar con Dios, aprendamos a recibir por gracia lo que Dios le da a alguien para que nosotros lo recibamos. Right? Dios te fuerza a ti a creer por fe la experiencia de otro. Porque Él sabe que si se mostrara a tu vida, tú no estuvieras dispuesto a predicarle a nadie. Mucho menos vivir lo que predicas. Por gracia que Él hace, separa a alguien, se sacrifica por ti, intercede, comparte sus experiencias y tú empiezas a disfrutar los mismos beneficios de la vida sacrificada de otro. Y eso todo el tiempo lo estamos disfrutando sin darnos cuenta. Todo lo que tú recibes, todo lo que la presencia de Dios da, todo lo que el poder de Dios manifiesta, no es por ninguna otra razón, sino porque Jesucristo se sacrificó por nosotros. No tiene que ver nada con nuestro comportamiento ni nuestro estilo de vida. Tiene que ver todo por los méritos de Jesucristo. Y en la tierra es de la misma manera. ¿Cuántas veces venimos a la presencia de Dios y ni siquiera reflexionamos a pensar que alguien estuvo orando para que esa presencia llegara? Alguien se estuvo cediendo, alguien estuvo buscando el sentir de Dios y pagó un precio. Alguien pidió perdón, alguien se arrepintió por nosotros, alguien se quebrantó tan solo para que tú puedas recibir tu milagro, tu sanidad, tu bendición, tu transformación, para que tu familia sea sanada, tu matrimonio sea restaurado. Alguien pagó un precio para tú recibirlo. Concientizar acerca de eso es parte de lo que hace que nuestro corazón sea sensitivo cuando vengamos a la presencia de Dios. No podemos venir con ingratitud, tenemos que ser apreciadores de la presencia de Dios. Tenemos que venir como con actitud sensitiva de gratitud, acción de gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Pero si no podemos dar gracias porque no podemos reconocer, y nuestro orgullo no nos permite humillarnos ni ser humildes en la presencia de Dios, ¿qué pasa? Esas cosas están ahí, pero tú y yo no las vamos a disfrutar. ¿Quiere un principio espiritual? ¿Quiere un principio espiritual? Dios nunca le va a dar a alguien que no desea. Dios no va a forzar en tu vida una experiencia de adoración que tú nunca le pides. Nunca. Nunca te va a dar una revelación que tú no te interesa tener. Dios no te va a dar unos secretos profundos si a ti no te interesa un bledo lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, el que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. ¿Me siguen? Eso Dios no va a forzar esa experiencia. Tú tienes que venir con un corazón sensitivo y cuando tú la deseas, porque te cedes al Espíritu Santo, el sentir de Dios entra en ti y capturas lo que Dios tiene para tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Moisés experimentó personalmente el sentir de Dios. Y tuvo que cubrir su rostro como Dios cubría su gloria. Moisés no podía hacer accesible a todos lo que él disfrutaba con Dios. Solo le podía dar ordenanzas y mandamientos como Dios hizo con el pueblo. Y luego se tenía que tapar otra vez la cara. Lo único que podía abrirse al descubierto cuando Moisés quería tener intimidad era cuando entraba a la presencia de Dios. Era la única vez donde Moisés se sentía libre, donde podía ser quien él era, donde podía dejar los secretos y donde podía disfrutar la razón por la cual él fue creada. Todos los demás días tenía que estar tapado, porque los demás no podían. Y tan solo para hablar la palabra de Dios, o tú quieres oír la palabra de Dios, entonces quitaba el velo y mostraba la gloria y hablaba la palabra de Dios. Pero ellos no entendían ni lo que era la gloria, ni por qué Moisés la tenía, ni cómo llegar a ella. Solamente, ok, eso es lo que Dios dice, y ahora se iban y Moisés tenía que cubrirse otra vez el velo. Los eruditos y los intérpretes judaicos dicen, porque como Moisés era el hombre más manso que encendía, tenía que practicar y aprender la humildad, porque no podía andar por ahí con la cara brillando, porque entonces la gente pensaría que él era más especial, lo que estaba por encima de los demás. Moisés en su humildad no quiso revelar lo que tenía Dios para todos, porque ellos no entendían que Dios lo quería para todos y hubieran pensado que solamente era para él.
Eso los hizo pensar que solamente cuando Dios habla la palabra que la gloria está, cuando la verdad es que la gloria está todo el tiempo, cuando tienes intimidad. ¿Tú ves las limitaciones de nuestro corazón? Es difícil decir las verdades porque la gente no está preparada para asimilarlas. Y las malinterpretarían y las confundirían con otras cosas. Bienvenido al Evangelio moderno. Cogemos todas las verdades de Dios, las tornamos en algo que a nosotros nos gusta y predicamos medias verdades sin entender que todas esas cosas eran para llevarnos a intimidad con Dios. No para nosotros usar a Dios a nuestra conveniencia. ¿Me estoy explicando o estoy perdido? Entonces, ¿podrá Dios compartir con nosotros su frustración, su sentir? Ese es el reto. ¿O será demasiado inconveniente esa carga en nuestras vidas? Dios tiene que transformarnos para que no sea así. Mientras más Moisés experimentaba en carne propia el desprecio, la dureza, la ignorancia y la maldad del pueblo, más apreciaba y valoraba y admiraba y respetaba la bondad, la misericordia y la compasión del amor de Dios. Más se maravillaba de la gloria de Dios cuando entendía en su sentir cómo la gente rechazaba lo que Dios tenía. Recuérdese que Moisés subió al monte, estuvo 40 días, recibió las tablas de la ley, estaba mirando la gloria de Dios sin comer agua y sin comer pan. Eso era sobrenatural porque se supone que sin agua no se puede vivir tanto. Sobrenaturalmente Dios lo estaba cuidando y manteniendo. Estaba en la presencia de Dios. Bajó y ¿qué pasó? Inmediatamente que bajó, todos estaban en nu. Se quitaron la ropa. Se quitaron la ropa y empezaron a hacer un party. Hicieron un ídolo de oro. Y Aarón estaba ahí también mirando. Dice que Aarón fue el que lo formó. Él era parte también de la hipocresía. Porque sabrá Dios si Moisés baja o no. Entonces Moisés se molestó, rompió las tablas de la ley. Dijo, ¿quién está del lado del Señor? Los levitas se pararon y empezaron a exterminar a todo. Eso fue un revolú. Oh my God. Si el pastor se va por 2 semanas a la iglesia, ¿qué pasará? ¿Qué pasa? ¿Cómo los encontraré cuando bajen? Entonces no había nadie que pudiera interpretar el corazón de Dios y el sentir de Dios, ni Aarón mismo, que era el hermano de Moisés, ni Miriam, tanto que profetizaba y danzaba. Nadie pudo hacer nada, solamente era Moisés, el único que tenía corazón. ¿Qué pasa? Dios se molestó tanto con el pueblo que Dios le dijo a Moisés, you know what? Yo sé que te di el tabernáculo, el diseño divino y te dije todas estas cosas para ver mi gloria, pero mira, yo no voy a ir con ustedes nada. Ese proyecto, olvídate de eso. Léalo en Éxodo capítulo 33 y 34. ¿Qué le dijo Dios? Yo no voy a ir con ustedes, porque ustedes son un pueblo de dura servicio, son duros de corazón, malos, ustedes son malos. No voy a ir. Le digo, voy a enviar a mi ángel que vaya con ustedes. Entonces Moisés, que conocía el corazón de Dios, ya había pasado 40 días, entonces Moisés empezó a hablar con Dios. Dijo, no, espérate. ¿Qué van a decir las naciones de ti? Este es tu pueblo y tu reputación está en juego. Empezó a alabar la gloria de Dios, empezó a buscar el porvenir de Dios y empezó a recordarle a Dios sus promesas. Recuérdate de tus promesas, recuerda de tu palabra hablada a tus siervos, recuérdate del futuro y del plan que tú tienes. Y Dios se sintió tan contento que como Moisés le habló, que dijo, no solamente va a ir mi presencia, haré maravillas en medio de ustedes, los seguiré. ¿Por qué? Porque Moisés le supo hablar a Dios. Y habló en lugar del pueblo y pidió perdón por el pueblo. Se encantó Dios con Moisés tanto que dijo, voy a descender mi gloria a ese lugar. ¿Usted sabe lo que Moisés le dijo a Dios? Mira esto, yo no sé cómo Moisés se atrevió a decir esto. Dijo, si los vas a quitar a ellos, quítame a mí también del libro. Bórrame de tu libro. Moisés vio el libro, Moisés sabía. Borra mi nombre de ahí si no los vas a meter a ellos a la tierra y no les vas a dar tu presencia. Y entonces Dios dijo, wow. Mi presencia irá con ustedes. Y Moisés fue más allá. Le dijo, no, olvídate de la presencia, le dijo Moisés. Yo quiero ver tu gloria. Y si tu presencia no va, no nos saques de este lugar. Primero nos mata, pero no te... Si le empezó a hablar con Dios, conquistó gracia en los ojos de Dios. Y el proyecto del tabernáculo se restauró. Dios le dijo, ok, hazme las tablas otra vez, las rompiste, pero hazlas otra vez. Voy a volver otra vez a descender. Sí, Moisés está compartiendo. Si Moisés no hubiera pasado 40 días en la presencia de Dios y Dios le hubiera dicho, voy a matarlos a todos, Moisés hubiera dicho, ¿con quién empezamos?
Yo tengo una lista aquí con quién empezar. ¿Cómo? ¿Les pico la cabeza? ¿Les podría picar la cabeza? Pero Moisés ya había sido transformado, ya había sido cambiado, ya no era el asesino que era antes. Se había vuelto humilde, había estado en la presencia de Dios. Dios lo había confrontado, lo había desenmascarado, había deseado nada más que estar con Dios. Y por eso podía interceder y podía hablar cara a cara. Gloria a Dios. Amén. Estaba leyendo ayer ese verso. Lea ese verso, está bien poderoso, no se lo voy a leer, pero yo estaba leyendo ayer ese verso, yo se los he predicado. Y ese verso, cuando yo leí ese verso, yo empecé a llorar como un zángano. Porque me tocó ese corazón. Porque dice, el verso dice, y después cuando Moisés murió, Dios lo enterró y nunca más se levantó otro hombre como Moisés. Oh my God, qué lástima. No había ni uno más que buscara a Dios de esa manera. Cara a cara, dice, que hablaba Dios con él cara a cara como un amigo. Hermano, eso es lo que Dios tiene para todos nosotros. No era solo para Moisés. Dios quiere que aprendamos primero cómo tener el corazón, la ética del cielo, la mente y la actitud correcta para adentrarnos a su presencia, para que Dios pueda compartir su sentir, para que sepamos qué decir cuando Él se manifiesta y a través de su presencia y su gloria podamos ser transformados en verdadera adoración. Moisés sabía hablar con Dios, logró hacer que Dios se quedara con ellos, consiguió hasta que Dios le mostrara su gloria también. Entonces, esa es la verdadera vida espiritual. No tener una religión evangélica. Hermano, no venga a tener una religión evangélica. ¿Cómo aparentar ser más espiritual que los demás? No, no se trata de eso. No se trata de tener más unción que el otro y ser como Superman y con los rayos de la unción. No, eso no es. No se trata de hacer nuestra misa cristiana y venir con nuestra rutina y nuestro corazón no ha sido transformado ni cambiado. Eso no se trata. Se trata de disfrutar y experimentar mayor transformación en la presencia de Dios. Este velo estaba mostrando, ilustrando que nosotros tenemos insensitividad y dureza de corazón porque todavía no hemos sido transformados. Pablo habló de este velo. Nos dice que hasta que no seamos transformados por el Espíritu, el velo permanece sobre el corazón. Y no podemos leer las Escrituras, no podemos ni entender la Biblia, no sabemos el verdadero significado de los misterios de Dios. Oímos, escuchamos, pero nos quedamos igual, porque no hemos recibido esa transformación. ¿Usted me escucha lo que estoy hablando? Si no somos transformados, ¿qué pasa? Usted va a leer la Biblia y entonces usted se va a condenar con la misma Biblia. Porque no entiende el amor que el que te está hablando te ama. Tú no entiendes eso. Vas a oír la música y te vas a confundir y vas a pensar que es emocionalismo. Porque tú no has recibido todavía esa pasión, ese deseo. Las palabras solo se oyen como letras, no se oye como un sentir. Vas a venir a la iglesia y los líderes te van a apestar, te van a parecer que son unos ridículos. Porque todavía no has sido transformado. Cuando eres transformado, entiendes que la persona te ama porque ahora tú experimentas el amor de Dios por ti. No podemos predicar correctamente, empezamos a hablar 2 o 3 cosas y empezamos a insultar, o empezamos a criticar, o empezamos a juzgar, o empezamos a malinterpretar, o empezamos a prometer cosas y a hablar. Empezaste en el Espíritu, empezaste a prometer cosas y que Dios te va a bendecir y después enviaste a la persona a otro lugar. Empezaste bien, pero porque no tienes una transformación, una experiencia, no sabes cómo tener cautela de lo que declaras. Malinterpretamos las Escrituras. Pablo dice, el velo sigue sobre el corazón. Porque primero tenemos que ser transformados en la presencia de Dios. Sin una experiencia personal no hay una referencia. Oh my God, Lord Jesus, help me to explicar esto today. Si tú no tienes una experiencia personal, no tienes referencia para identificarte. No puedes llegar a común acuerdo. No hay entendimiento para relacionarte con unas vivencias ajenas. Si yo vengo a una persona y yo quiero disculparme porque yo siento, a lo mejor la persona no lo siente, pero yo siento que yo le he ofendido. Y yo vengo, como dicen en Puerto Rico, con el corazón en la mano. Y yo trato de expresar en mi mejor forma el quebrantamiento para que la persona sepa que de verdad yo estoy arrepentido. Y la persona me trata con la actitud, ay, ya vienes tú, deja eso. Yo no sé qué tú estás hablando. Ay, cállate la boca.
¿Cómo yo puedo compartir la experiencia si la persona no tiene ningún punto de referencia para entender cómo yo me siento? Y piensa que yo estoy con hipocresía y que yo solo lo que quiero es un show. Y hasta la persona se siente mal de que yo me sienta así. Lo mismo es con un gozo. Si yo tengo un gozo, ¿cuántas veces nos entra un gozo a veces? Un gozo porque algo pasó o algo viste o algo tuviste y tratas de compartirlo. Pero la gente no le da risa, no se emocionan. Y te hacen hasta sentir mal a ti por sentirte bien. Ahora tú eres el estúpido porque tú estás contento. Y tú no deberías estar contento. Siento un gozo en mi alma, como me dijo un amigo mío una vez. Cuidado, ahora es que el diablo te va a atacar. Y yo, pero déjame experimentar el gozo. ¿Por qué tienes que meter al diablo ya? Sí, porque no puedes tener gozo. Porque como no tiene un punto de referencia, no puede identificarse. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere darnos cosas, pero tú no tienes experiencia porque no has sido transformado. Eso no puedes saber lo que Él te está expresando. No te puede hablar de ello, no te lo puede comunicar. ¿Me siguen? En el contexto, Dios le está hablando a los corintios y Pablo está explicando por un suceso bien interesante que sucedió. Y aquí en el contexto de todo lo de la cara descubierta y el velo y todo lo del corazón, ¿qué estaba sucediendo? Había un hombre en la iglesia que estaba viviendo con la esposa de su papá. ¡Qué bochinche! Right? Entonces, ¿qué pasó? Pablo confrontó ese problema y confrontó no solamente el problema, los confrontó a todos los corintios. Porque Pablo dice, ¿cómo es que todos ustedes me llevan oyendo predicando y llevan tanto tiempo en la iglesia y todo? Y ninguno se le ocurrió, a ninguno ni le pasó por la mente decir que eso estaba mal. Ellos estaban hasta gloriándose, hasta se sentían orgullosos. Oh, Dios está con nosotros, aquí tenemos hasta este pecador y Dios está con nosotros. Y Pablo los tuvo que confrontar. ¿Y qué les dijo? Ahora toditos ustedes, métanse en la presencia de Dios hasta que tengan el corazón de Dios y sepan que esas cosas están mal en su presencia. Entreguen a Satanás, confróntenlo, llévenlo delante de la congregación, desenmascárenlo, hagan lo que sea necesario para que se salve esa alma. Para alabanza o para crédito de los corintios, lo hicieron. ¿Qué sucedió? El hombre se arrepintió. Entonces ahora el hombre se arrepintió y no sabían cómo restaurarlo. No sabían cómo perdonarlo. No sabían cómo levantarlo. Entonces Pablo tuvo que mandar otra. Primero los tengo que regañar porque no saben cómo confrontar. Y ahora los tengo que regañar porque no saben cómo perdonar. Sí, no saben regocijarse con lo que se gozan, ni saben entristecerse con lo que se entristecen. No saben tener convicciones por lo que está mal y no saben perdonar una vez que la persona de verdad se arrepiente. Entonces ya los querían votar, los querían comunicar y Pablo dice, ese hombre va a morir de tristeza. Restáurenlo y perdónenlo en el Señor. Ya yo lo perdoné hace rato. El regaño era para que se arrepintiera. Era para eso mismo. Entonces Dios tenía que enseñarles a ellos cómo tener convicciones y cómo amar. Cómo amar sin perder las convicciones. Eso es complejo. Así es Dios con nosotros. Dios te mete el correazo y después te pasa la mano. Entonces cuando te pasa la mano dice, no te confundas, porque te puedo partir las nalgas otra vez. ¿Right? Porque Dios quiere que tú no te confundas una cosa con la otra. Y tú tienes que aprender eso en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando nos viene la indignación, ¡prá! Le rajamos la cabeza a la gente y después ahí lo dejamos fastidiado. Y la persona se quebranta y se arrepiente. Chávate, que es bueno que te pase. Así es que tienes que estar. Así te quiere Dios, fastidiado. Te rompo el brazo para que no. Entonces, no sabes amar, no sabes perdonar. Y si amas y perdonas, entonces le haces pasar por alto a todas las personas, todo lo tolera, nada es pecado. Dios pasa por alto toda la maldad. Nuestro corazón no sabe cómo lidiar con las realidades de la vida. Dios ve eso en nosotros y por eso no nos puede dar más de su presencia. Nos tiene que transformar y enseñar hasta que aprendamos a amar, a perdonar, a tener convicciones, a ser misericordiosos, a tener sensitividad genuina para que en su presencia sepamos cómo interceder como Moisés y cuando es tiempo de sacar la espada, cortarle la cabeza a la gente. Eso es lo que Moisés sabía hacer. Sabía orar e interceder y sabía cómo tener convicciones. Todas esas cosas tú las tienes que aprender en la presencia de Dios. Entonces Dios no puede darnos más de sí mismo hasta que no transforme nuestro corazón primero y nos haga reconocer
que a veces tenemos en nosotros resentimiento o miedos o arrogancia o maldad o envidia. Esas cosas nos consumen. Entonces, los hijos de Israel le tenían miedo a Moisés. Eso no hace sentido. Veían la gloria de Dios y tenían miedo. Veían la gloria de Dios en el monte Sinaí y les daba miedo. ¿Por qué tenían miedo? Entonces, son cosas que están por dentro. El miedo es porque pensamos que Dios nos quiere castigar. Y no entendemos que Dios nos ama y nos quiere perdonar. ¿Por qué Dios te confronta? Porque te quiere perdonar. Y tú piensas que Dios te confronta porque te quiere castigar. Hermano, si Dios te quisiera castigar, oh my, ese sí que sabe, ese sabe cómo castigar. Te lo puede hacer bien creativo. Dios lo que quiere es que sanarte. Dios lo que quiere es que tú seas transformado. Eso es lo que Él quiere. ¿Para qué? Para Él poder tener más intimidad contigo. Dios te extraña, quiere pasar tiempo contigo, quiere que tú disfrutes de su presencia, pero sabe que primero tiene que cambiar tu corazón. Amén. ¿Cómo es posible que nosotros aprendamos cómo ir a la iglesia sin experimentar la presencia de Dios? Por eso es que yo estoy pasando tanto tiempo enseñando esto, porque yo me rehúso a creer que eso no puede, eso está mal, eso no puede ser así. No puede ser que nosotros aprendamos una costumbre de venir a la iglesia y no experimentar la presencia de Dios. Imposible, eso no hace sentido. Si hay algo que deberíamos tener, aunque sea eso, deberíamos por lo menos dominar. Que cada vez que tú y yo vengamos aquí, vamos a recibir, vamos a experimentar, vamos a sentir, nos vamos a ceder y vamos a honrar la presencia de Dios. No puede ser que vengamos a una experiencia de adoración y ni nos pase por la mente si vamos a recibir la manifestación o no. Todo el tabernáculo era para enseñar que en la adoración, la presencia de Dios tiene un arte, tiene un secreto. Y eso es lo que venimos diciendo y enseñando. Es un caminar o una jornada de transiciones de cambio atmosférico. Hay una atmósfera en los atrios, hay otra en el lugar santo y hay otra en el lugar santísimo. Todo lo que Dios está enseñando es que no es lo mismo, no todo es lo mismo. ¿Qué quiere decir que no es lo mismo? El lugar santo no es igual a los atrios. Pero la gente no sabe eso. Dios tiene que enseñar eso, no es lo mismo. Entonces los atrios es diferente al campamento. Y el campamento es diferente a las naciones. Dios está enseñando, mira, en este caminar tú tienes que aprender la diferencia entre una cosa y la otra para que sepas qué hacer en cada momento, para que tengas la disposición de siempre querer acercarte más, profundizar más, crecer más, madurar más. No hagas que el lugar santo sea un atrio. No trates de reducir una cosa a la otra. El nivel de santidad es otro, el nivel de consagración, de entrega y sacrificio es más profundo. Esas cosas tú las tienes que aprender a distinguir y a valorar. Si no sabes diferenciar una cosa de la otra, Dios no puede mostrarte mucho de su presencia porque no sabes cómo administrarla. No sabes cómo administrarla. Oh my God. No sabemos nosotros que Dios nos ha dado algo preciado y pensamos que nos dio cualquier cosa. No sabemos cómo administrarlo, no sabemos cómo diferenciarlo. Que en tu nivel de compromiso, de entrega, de devoción debe estar a otro nivel porque Dios te dio más. La Biblia lo dice de esta manera: en otro tiempo Dios te pasaba por alto tu sinvergüenzada, pero ahora te llama arrepentimiento. Porque ahora te enseñó, te mostró y experimentaste cosas que antes no tenías. Tienes más herramientas y puedes dar más de lo que estás dando. No podemos vivir con la misma experiencia que teníamos antes. Antes Dios no las dejaba pasar porque éramos brutos e ignorantes. Pero ahora tú tienes conocimiento, ya sabes más. Ahora compórtate de acuerdo a lo que has recibido. Y trata las cosas de Dios con el valor que se merecen, porque no son lo mismo, no es lo mismo. Ya prediqué. Si no digo más nada, y yo dije eso, ya eso es todo. No es lo mismo. Esto no es lo mismo. Yo no estoy en lo mismo, tú no estás en lo mismo. Nada es lo mismo. Estamos en otro lugar. Y tenemos que aprender eso en nuestro corazón. Porque es un viaje en el que tú y yo estamos para acercarnos más a la nube, meternos más en la gloria. ¿Cuál es el reto? Llegar a esa dimensión de autoridad para estar en el trono de Dios. Gloria a Jesús. Esa es la meta, que lleguemos hasta ahí. Y Dios nos quiere enseñar cómo administrar su presencia. Entonces, ya voy a terminar. ¿Cuánto prediqué ya? 42, ok.
10 minutitos más. Vamos a terminar esto. El velo representa ciertas cosas. Bueno, no sé si en 10 minutos me da tiempo de... no sé si me da tiempo. Déjame ver. Ok. Eso lo dejo para la próxima. Voy a tratar de terminar esto. El velo representa ciertas cosas. Número 1. El velo enseñaba cómo levantar la expectativa. El velo sobre el arca era un ejercicio para mantener y cultivar la expectativa de algo que debería permanecer como especial siempre. Pero ¿qué pasa? En el momento de vulnerabilidad y de fragilidad, donde Dios se encuentra condicionado a las limitaciones humanas, en ese reglamento Dios tenía que revelar, hey, no me reduzcas a lo humano porque necesite de ti para estar en transición. ¿Qué está revelando Dios? La fragilidad del ser humano y su actitud inconstante en la presencia de Dios. Un corazón apatético. ¿Por qué? Para Dios moverse de un lado a otro, necesitaba que los levitas lo cargaran. Estamos hablando del arca del pacto. Tienes que bajar la cortina, tienes que quitar. Eso es un trabajo. Hermano, imagínate que tú y yo vengamos a montar todo esto y a desmontarlo cada domingo. Eso mínimo tiene que ser 1 hora o 2 horas. Entonces llega un momento que tú quitando y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces se pierde la actitud, ¿ok? Por la limitación de que Dios tiene que bregar con cosas de tiempo, espacio y materia, no entendemos que la fragilidad de nosotros no deshonra la gloria de Dios. Eso que Dios dice, mira, ponme un velo y no me miren y trata al arca como sagrada, aún mientras la estás desmontando y cargando para llevarla al próximo lugar. ¿Tú ves? Sí, porque el piano o las bocinas no suenan bien, no quiere decir que la gloria de Dios no debe ser honrada. Sí, la fragilidad es la de nosotros, no de Dios. Porque la iglesia no está llena, no quiere decir que el mensaje no está bueno. Sí, Dios está revelando una verdad profunda, aunque haya 3 personas en el servicio. Pero entonces vemos Dios no está aquí. Mira, hay que cargarla. Si nosotros no la cargamos, no puede ir para ningún lado. Mira, si nosotros no le ponemos las varas, ni se puede mover. Eso es humano. La fragilidad y la debilidad, cuando vemos a Dios en aparente limitación, deshonramos y blasfemamos la gloria de Dios, sin reconocer que aún en esa debilidad, esa arca tiene poder para transformarte, poder para traer la gloria de Dios, poder para representar y manifestar el trono de Dios. Dios mató a Usa porque tocó el arca. Solito se fue al campamento de los filisteos, le cortó la cabeza al dios Dagón y los brazos y solito regresó al campamento solo, sin la ayuda de nadie. Dios no necesita ayuda, pero Él quiere colaborar y participar con nosotros, y por eso tiene que ajustarse a nuestras limitaciones. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga gloria o no tenga poder. Tenemos que aprender a siempre mantener la expectativa de lo que Dios quiere hacer, aun cuando aparente Dios debilidad. Parece debilidad de parte de Dios. Cuando el predicador se enferma, parece debilidad de parte de Dios. Cuando el predicador se equivoca en las notas, parece debilidad de parte de Dios. Cuando el cantante, le sale un gallito, parece no tiene unción, no está ungido. Sí está ungido, lo que pasa es que eso son limitaciones humanas. No deshonren la gloria de Dios. This is good preaching, man. Si tenemos que mantener la expectativa. El velo sobre el arca era un ejercicio para mantener y cultivar la expectativa de que algo debería siempre permanecer como especial para nosotros. Siempre debe ser especial adorar. Siempre debe ser especial leer la Biblia. Siempre debe ser especial venir a la iglesia. Siempre debe ser especial abrir y levantar nuestras manos. Siempre debería ser especial estar en la presencia de Dios. Siempre debería ser especial para nosotros cada vez que hay un momento y una oportunidad de buscar el rostro de Dios. Sí, cuando tú te privas el acceso constante a algo, eso desata mayor apreciación y deseo por ello para volverlo a disfrutar. El velo mantenía la expectativa. Si lo hubieras bajado la cortina normal y todo, y el arca se veía como una caja, porque estaba en su posición más frágil, más vulnerable y limitada. Mira, nosotros la tenemos que cargar. Pero como nunca la viste, le pusiste el velo encima, la expectativa se mantuvo. ¿Cómo se verá esa arca?
cuando la presencia de Dios se manifestaba. Esto es especial. Y la cargabas con más reverencia. Porque no le podías poner la vara para cargarla hasta que primero no tuviera las 3 capas de velo por encima. Para que no se viera nada, porque a veces se ve un poquito por encima de la tela, ¿verdad? Pero con 3 no se ve nada. Y tú mirando y no se ve nada. Y ahora yo mantengo la reverencia. Cuando te privas de algo, qué triste que Dios tiene que alejarse para poder acercarse. Dios tiene que quitarte la revelación para que aprecies cuando te habla. Tiene que quitarte la presencia para que cuando te la dé, la abraces con pasión. Qué triste que Dios tenga que ponerle un velo al arca, un velo al rostro de Moisés, un velo a nuestro corazón. Dile que está a tu lado, quita el velo. Mantén la expectativa siempre. Si Moisés no necesitaba velo con Dios. ¿Por qué? Porque su corazón siempre estaba deseando ver su gloria. Entonces, ¿qué pasa? El velo los enseñaba a meditar mejor acerca del arte de sostener y alimentar la apreciación constante y anticipación ardiente de siempre estar en la presencia de Dios. Esto habla del proceso de hacer preparativos para encontrarse con Dios en una cita divina. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el velo? ¿Qué es eso de expectativa? Tú tienes que hacer preparación para venir a una cita divina con Dios. Eso es el velo. El velo te enseña a que siempre mantengas tu expectativa. ¿Cómo tú viniste hoy a la iglesia? Yo estuve meditando en esto antes de venir aquí. ¿Cómo yo vine a la iglesia hoy? Yo venía planchando ahí mis pantalones y me voy a encontrar con Dios. Voy a entrar a la presencia de Dios. Venía con expectativa, pensando, Moisés vio la gloria de Dios. ¿Podré yo hoy ver la gloria de Dios? Y meditando, yo quiero estar en su presencia. Quiero cantar alabanzas al Rey. Quiero disfrutar de una adoración. ¿Qué hará el Señor hoy en la iglesia? Así vine yo. Eso es preparación. ¿Por qué? Porque el velo me ha enseñado a tener expectativa, anticipación, apreciación. Y vengo con ese deseo y cuando llega la manifestación de una manera poderosa, la aprecio mejor, la valoro mejor, porque la estuve cultivando el deseo por ella antes de llegar. ¿Está aprendiendo algo o no? Sí, no podemos abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a leer, hay que leer la Biblia. No ven qué será lo que el Señor me va a hablar. Cierra esa Biblia antes de abrirla y ora, Señor, esta es tu palabra. Abre mi corazón para recibir de ella. Es diferente preparación y expectativa que simplemente leerla ya como si fuera un periódico. Leyéndola en el baño sentado ahí. No. Prepara tu corazón. Cuando me sobre el tiempo. No, prepara tu corazón. Ten una sillita preparada para leer la Biblia. Antes de sentarte en la silla, ora para que Dios te la revele. Ten una Biblia bonita, preparada. Ora por esa Biblia, cuídala. Y con el corazón expectante, Dios, tú me vas a hablar. Eso hace toda la diferencia. Cuando tú vienes a adorar al Señor, a la presencia de Dios, lo mismo. Prepárate tu mente pensando en qué es lo que Dios quiere hacer o va a hacer contigo. Y cuando llegues, vas a tener una experiencia mejor. Si el problema no es la accesibilidad a Dios, sino la facilidad con lo que se pierde el deleite y disfrute de ese acceso. Cuando lo reducimos a algo común o rutinario. Voy a decirlo otra vez. Así dice el predicador. El problema no es el acceso a Dios, porque Dios siempre está accesible. El problema es que fácilmente tú le pierdes el deleite y el disfrute de ese acceso, porque lo reduce a común y a ordinario. Le pasó a los discípulos con Jesús. No le lavaron los pies, no le enjugaron el cabello, no lo perfumaron con aceite. Eso era costumbre que se hacía con todo el mundo, los invitados. Imagínate con alguien tan especial como el maestro y se les olvidó hacerlo porque ya estaban tan acostumbrados a estar con Jesús que de repente le perdieron la expectativa al maestro cuando llegó ante su presencia. Y Dios tuvo que tocar a una mujer que fuera de afuera a que viniera a ungirle los pies al Señor. La disciplina de continuamente recordarse tú, a ti mismo, tú tienes que recordarte tú y concientizar y reflexionar el valor y el significado de las cosas que estás teniendo. Y ejercitar mentalmente tú tu creatividad y pensar con madurez todas las experiencias que has tenido con Dios. Y fuerza tu voluntad a escoger vivir de acuerdo a esos valores. No te dejes llevar por tu instinto carnal. Si yo tengo que escoger vivir por convicción. Yo lo he dicho muchas veces. Si no viene nadie, yo voy a llegar ahí.
Y yo tengo que estar aquí. Eso no tiene que ver nada con nadie. Tiene que ver conmigo y Dios. Yo he visto demasiado, he experimentado demasiado, ya yo he madurado demasiado para reducir esto a algo común. Yo no puedo hacer eso. I can't do that. No me puedo hacer el bruto. No me puedo hacer el loco. Me voy a hacer el loco. En Puerto Rico dicen así, hacerse el loco. No. Yo sé algo y sé que es verdad. Yo tengo que vivir por esa convicción. Si yo mismo me tengo que esforzar a estar expectante, es lo que estamos hablando. Me tengo que preparar para entrar a la presencia de Dios. Porque yo soy el que hago la adoración especial. Yo soy el que hago la adoración hermosa. Yo soy el que hago esto valioso, sublime y glorioso. Dios siempre es digno de exaltación. Es mi deber hacer mi corazón y mi vida un reflejo de esa grandeza. Nunca caer en perder la expectativa. ¿No ven o no? Número 2, el velo nos protegía de la familiaridad. Por más bueno que algo sea, el corazón humano tiende a acostumbrarse a ello. Cuando tú primero tuviste tu primer apartamento, ¡ah, qué lindo el apartamento! Y ya te acostumbraste a ello. La ropita nueva que te compraste, la primera semana, ¡ay, qué linda! La ropa brillaba, brilla esa ropa. La echaste a lavar y ya le perdió el brillo. Te acostumbraste a ello. Cuando te enamoraste primero de tu mujer, ¡ay, qué linda la mujer! La veía gloriosa, brillaba esa mujer. Ya te casaste con ella, ya ni brilla. Te acostumbraste a ella. No estoy predicando a nadie aquí, nadie sabe, yo no sé de qué es lo que está hablando el pastor. Uno se acostumbra a las cosas con facilidad. Las habichuelitas de mami, la comida de mami. Cuando te mudaste a la casa con mami, te apestaban las habichuelas ya. Te acostumbraste a ellas. Entonces, el problema es nuestra actitud, porque nos familiarizamos con las cosas con facilidad. Es mi responsabilidad no permitir que mi corazón caiga en esa dejadez. Dios va a colaborar conmigo. Y Dios tiene que lidiar con mis inconvenientes. Y Dios nunca se familiariza con mi estupidez. ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? Dios nunca te ve como lo sinvergüenza que eres. Si te viera como lo sinvergüenza que eres, te partiera la cara. Pero Dios nunca te ve así. ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? Dios está aquí lidiando con nuestra estupidez y nunca se familiariza con nosotros. Le dijo a Pedro, tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra... A Pedro, que después le acababa de decir apártate de mí, Satanás. Pones tu mirada en las cosas de los hombres. ¿Cómo Jesús puede mirar a Pedro como la roca? Si era inconstante. No era un hombre de letras, solo le hablaba así, hablaba mucho, pero no hacía nada. No hacía nada, hablaba mucho, pero no hacía nada. Mi vida daré por ti, dijo. Qué palabrota, Dios mío. Es que somos buenos para hablar. Mi vida daré por ti. Y el Señor le dio break, No, Pedro, no digas esas cosas. Aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Ok, no quería hacerlo, pero hoy, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y después dijo que no, imposible, yo no, yo tan santo. Se atrevió a regañar al Señor. Porque no podía, no tenía el poder. Pero Jesús no veía su condición. Jesús decía, tú no me puedes seguir ahora, pero me vas a seguir después. Y yo estoy orando por tu fe para que cuando te conviertas fortalezcas a tus hermanos, porque tú sí eres la roca. Lo que pasa es que todavía no has tenido la madurez. Pero cuando pases por el quebranto y Dios te procese por las experiencias y aprendas a humillarte y arrepentirte, cuando tengas que llorar amargamente porque me negaste y tú vengas que ver mi rostro y no te escondas de mi presencia porque yo te voy a transformar y entonces serás la roca. Dios nunca se familiariza con nosotros ni se acostumbra a nuestra debilidad, sino que siempre ve el potencial que tenemos. Cómo nosotros vamos a tener la desfachatez de familiarizarnos con Él. Siempre honremos su presencia, valoremos su palabra, admiremos su poder. Siempre veamos la gloria de Dios.
Entonces tenemos que aprender esta arte. Es como si fuera una destreza, podemos decir. De cómo nosotros lidiar cuando las cosas son frágiles. Hay que tener como sutileza. Eso requiere madurez. De administrar las cosas cuando están en su posición vulnerable. Y desarrollar un carácter de reverencia para no ofender ni blasfemar la gloria de Dios. La Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Wow. Para que la excelencia y el poder sea de Dios. Y no de nosotros. Cuando a Moisés se le caían las manos, había que levantárselas. Pero con revelación, con respeto, con amor, no con manipulación, como si fuera una fórmula mágica. Levanta la mano para que el poder de Dios, levántatela, mira, no es como si fuera una fórmula mágica. No como un cinismo, un desprecio, resintiendo secretamente la debilidad de Moisés. Si fuera yo, las manos mías nunca se me cayeran. Yo duro, mira, ponle time, las mías duraban más que las de Moisés. Y tú practicando en tu casa como las tuyas duran más. No puedes hacerlo con cinismo. Tienes que hacerlo con revelación. Reconoce que Dios tiene que bregar con las limitaciones y debilidades, pero nunca le quites la gloria a Dios por ello. El velo nos enseña a ser precavidos de no juzgar las debilidades y reverenciar a Dios, aun cuando aparentemente se vea frágil y se vea vulnerable.